Bienvenidos otra vez de vuelta en este sentir nacional, y la verdad que estaba pensando en cómo conversar con ustedes esta semana, viendo un poco el acontecer diario de noticias, no solamente del ámbito nacional e internacional, y lo cual me llevó a pensar de qué podemos hablar y que nos pueda dar un montón de aristas interesantes para nuestra Argentina. Es sin lugar a duda la deuda externa. ¿Y por qué la deuda externa? Porque mucho se nos abruma a los argentinos con indicadores económicos. El bajo índice de inflación que hay, lo cual es real, que está bajando la inflación. El tema es preguntarnos por qué está bajando la inflación, a raíz de qué costo, ¿no? Un costo social muy elevado. También hablar de lo que es el superávit comercial, el superávit que tiene que ver con las diferencias entre la exportación e importación, pero poco se habla de la deuda externa. Y en esto me quiero dedicar unos minutos. Tenemos que hacer un poco de memoria los argentinos, las argentinas, de lo importante y el peso específico que tiene la deuda externa, especialmente en el presupuesto argentino. Vamos a hacer un poquito de historia para introducirnos en un tema que es totalmente coyuntural. La deuda externa argentina empezó a tomar una gran magnitud a raíz de la dictadura cívico-militar de 1976. Tenemos que pensar que una vez iniciada la dictadura militar, había una deuda externa aproximadamente de 3.500 millones de dólares, y una vez finalizada la dictadura militar estábamos ya oscilando los 7.500 millones de dólares. Pero acá pasó algo terrible para la República Argentina y que muy poco se habla, que es la estatización de la deuda privada. Y en esto me quiero detener. Cuando hablo de estatizar la deuda privada, para llevarlo bien al llano, esto significa que toda la deuda que tenía el sector privado se terminó pagando por el Estado argentino, como se dice hoy con la tuya, con la nuestra. Eso es lo que ocurrió en el periodo de la dictadura cívico-militar, y que esto se descubrió ya iniciada el proceso democrático con el doctor Alfonsín, con un ministro de Economía que está muy olvidado, que es Bernardo Greenspun. Bernardo Greenspun, la verdad que hizo una tarea loable con la investigación de la deuda externa en el periodo de la dictadura, y él arrojó una cifra muy significativa, que en ese periodo hubo una estatización de la deuda privada que oscilaba a los 23.500 millones de dólares, que si hoy lo llevamos a cifras actuales, estamos hablando de casi 160.000 millones de dólares, lo cual es una brutalidad. Esto significó de que empresas como Asindar, Papel Prensa y otras empresas muy reconocidas, todos sus pasivos fueron absorbidos por el Estado argentino. La terminamos pagando nosotros. De eso nada se auditó. Se judicializó con lo que nosotros conocemos con la causa Olmos, que hubo una sentencia del juez Ballesteros a mediados del año 2000, donde es muy interesante esa sentencia. Son casi 6.000 y pico de fojas, pero sintéticamente lo que se hace es prescribir las acciones por el paso del tiempo, se circulariza al Congreso de la Nación como algo declarativo para que el Congreso de la Nación haga las auditorías correspondientes. La verdad que muy poco se auditó. Hay honrosas excepciones de la investigación de la deuda externa, como en el caso del ya desaparecido que no está con nosotros, que es el Pino Solanas, que la verdad que tuvo un gesto muy patriótico en el Congreso de la Nación con todo lo que es el estudio de auditar la deuda externa, junto con el hijo de Alejandro Olmos Gaona, hijo, que la verdad que está haciendo una labor patriótica importantísima con la auditoría de la deuda externa. Pero retomando un poco la estatización de la deuda privada. Esto no solamente quedó en la época de la dictadura cívico-militar, sino que también durante ya el periodo democrático de 1983 a 1990 se siguió estatizando la deuda privada. Y esto lo descubre Carlos Saúl Menem, envía a Roque Fernández, que era presidente del Banco Central de la República Argentina, a reeditar esta auditoría, y sorprendentemente surgen otros 70.000 millones de dólares de estatización de deuda privada. Si sumamos la estatización de la deuda privada de la dictadura militar a 1990, estamos hablando a términos actualizados de casi 400.000 millones de dólares, que prácticamente equivalen a la deuda externa que hoy tiene la Argentina. Quiero que seamos conscientes de esto. La deuda actual que tiene la Argentina equivale a la estatización de la deuda privada, y nosotros seguimos pagando y pagando y pagando. No terminamos nunca de pagar, porque hay algo que tenemos que interpretar de la usura. No solamente la usura doméstica que podemos conocer en nuestra ciudad, sino también la usura internacional. Lo que buscan es lo mismo, que nunca paguemos el capital. A ellos lo que les interesan es que se sigan generando intereses y el pago sistemático de intereses. Si hoy analizamos el presupuesto de la nación argentina, vamos a ver que gran parte del presupuesto se lo come el pago de la deuda externa y los intereses de la deuda externa. Y si esto sopesamos con el gasto que originaría, entre comillas, gasto,
porque no podemos hablar de un gasto cuando vamos a hablar de jubilaciones. Cuando tenemos que hablar de lo que vamos a tener destinado a nuestros jubilados, cuando vamos a tener que hablar lo destinado a educación, estamos hablando de cifras exiguas a comparación de lo que se están llevando los intereses de la deuda externa. Pero de eso nada se habla y es muy interesante ponerlo en tapete y en la comparación para que realmente lleguemos a la conclusión que con la nuestra y en detrimento de la salud de nuestros viejos, se los están llevando los intereses de esta maldita deuda externa. Y acá me quiero detener en lo siguiente, porque muchas veces se tergiversa lo que implica el capital privado. Nadie está en contra del capital privado y más desde el plano del movimiento nacional. Hay una tergiversación y folclórico, ¿no? Cuando en la marcha peronista se habla de combatiendo al capital. No da para el caso del programa de hoy, pero sí hay que aclarar algo. El movimiento nacional no está en contra del capital. Al contrario, se necesita el capital privado genuino, argentino, esa burguesía nacional que ya totalmente ha desaparecido, carcomida por estos fideicomisos financieros internacionales y mucho del capital autóctono que lo único que hace, en vez de generar un derrame en el pueblo argentino, es llevarse todo el rédito hacia el exterior. Y tenemos que ser conscientes en algo. Cuando hablamos de que hay que defender a quienes pagan el 931, pero por supuesto que hay que defender a la pyme argentina. Pero mi pregunta es, ¿el pequeño capital argentino alguna vez ha estatizado su deuda privada, como lo han hecho las grandes corporaciones? Quiero que reflexionemos en esto, porque muchas veces se quiere hacer y poner en las diásporas lo que es público y lo que es privado. Y yo creo que esto nos está haciendo mucho daño al pueblo argentino. Lo público y lo privado tienen que estar mancomunados. El Estado argentino estratégicamente tiene que darle al sector privado el impulso adecuado para que el sector privado pueda hacer su labor y ahí sí hacer un efecto de derrame distributivo para el bien común del pueblo argentino. Entonces no tenemos que hacer una contraposición de que lo público versus lo privado. Esos antagonismos no van, es algo que el movimiento nacional no está en su decantar, no está en el decantar del pueblo argentino, en ese movimiento nacional autóctono, capital público, capital privado. Está totalmente integrado. Tenemos que terminar con esa falacia porque es una verdadera soncera que nos está llevando la cabeza de pulpo que yo tanto les hablo. El sistema democrático argentino nos ha traído muchas satisfacciones, mucha lucha, porque la verdad que el pueblo argentino luchó muchísimo por tener este sistema democrático, pero la dirigencia política está en deuda en ciertas aristas y en ciertos puntos. En esto me quiero ser un poquito más explícito. Hoy en día la democracia argentina está tomada sobre un cimiento del individualismo y del materialismo. ¿A qué quiero ir con esto? No podemos hablar de un sistema democrático argentino exitoso cuando tenemos el 60% de pobres, donde tenemos un montón de niños pobres en la Argentina. Entonces acá hay un déficit. ¿Y por qué nos está pasando esto? ¿Y por qué el régimen republicano, democrático argentino no tiene un derrame en el bien común del pueblo argentino? Una pregunta que nos tenemos que hacer. Y esto radica fundamentalmente en este individualismo y materialismo que le estoy diciendo. ¿Y cómo tenemos que romper esto para que la democracia argentina le traiga satisfacciones al pueblo? Lo que tenemos que hacer es recuperar el espíritu comunitario. Lo que necesita la Argentina es comunitarismo. Hoy en día los vaivenes de este mundo multipolar nos llevan solamente a que se mire cada uno el propio ombligo. Hemos perdido, y en esto los quiero invitar a pensar, uno en el barrio donde vive. Entramos y salimos de la casa para ir al laburo, para volver, prácticamente ni nos cruzamos con los vecinos. Hemos perdido en los pueblos esa costumbre de avisarle al vecino, che, Nahuel, hoy me voy, te dejo la llave, o pegar una miradita a casa, si notas algo raro, me avisás. Esas cuestiones se están acabando y tenemos que recuperar ese sentido comunitario, el verdadero sentir de la política, el que lo vivimos los chicos y los padres cuando van al club, que muchos a mí me sorprende mucho cuando dicen, a mí la verdad que la política no me interesa, yo soy apolítico. Pero a esas personas las ves todos los domingos llevar sus hijos al club de fútbol y después haciéndose los choris para los pibes, o también haciendo un arroz con pollo para poder el club llegar a fin de mes con todas sus labores deportivas. Ese es el verdadero sentido comunitario y el verdadero sentido de la política. Los argentinos no tenemos que permitir que las tareas políticas, la verdadera política, quede circunscripta solamente al funcionario político de turno.
porque ahí los argentinos nos estamos pegando un tiro en los pies. Porque tenemos que ver y decirlo, y lo digo yo en carne propia, en primera persona, Nahuel Arcone, concejal de la ciudad de San Rafael. Sería una torpeza del pueblo solamente poner la palabra política en los concejales, en los diputados, los intendentes, los presidentes. Porque el verdadero sentir político y que va a decantar en el bien común está en el pueblo argentino organizado. No hay nada que pueda con eso. Y realmente se necesita esa organicidad. Miren, yo les hago un ejemplo. Si hoy sucediese que cualquier espacio público del departamento donde yo vivo, de San Rafael, quiere venir y eliminar ese espacio para crear algún tipo de emprendimiento de loteo privado particular. Si la unión vecinal se junta con el centro de jubilados, si el club de la esquina, el cura de la esquina, el pastor de la vuelta se juntan y dicen no, acá no, porque acá este espacio es público, porque es un espacio donde la comunidad se junta a tomar mate, donde los pibes juegan a la pelota, donde los viejos nos juntamos a charlar. Acá no queremos ningún tipo de emprendimiento de índole comercial porque este es un espacio común para la sociedad. Contra esa fuerza no se puede. No hay poder político que pueda con eso, porque el verdadero poder radica en el pueblo organizado. Y eso es lo que tenemos que entender los argentinos, porque delegar la política solamente a los funcionarios políticos de turno llevan a que nos esté pasando lo que nos está pasando. Hemos escuchado políticos argentinos donde dicen de que solamente el presidente de la República tiene el 25% del poder real. Y ese 25% del poder real radica en quizás el 25% que da de la estructura orgánica del Estado. Por supuesto, lo que da un valor incalculable y que supera ampliamente el 100% es el pueblo organizado, a través de las organizaciones intermedias, de las organizaciones libres del pueblo, como nos gusta llamar a los integrantes del movimiento nacional. Y eso es lo que hay que recuperar. Es algo que la sociedad está totalmente diezmada. Y miren, tenemos un enemigo pero muy importante, la comunidad argentina. Y que tiene gran actualidad esto que les voy a decir. Lo voy a decir vulgarmente como timba, que tiene que ver con las apuestas. Es algo que está carcomiendo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, y que también lo vemos en algo tan popular como es el fútbol, el deporte. Estamos viendo sistemas de apuesta, sponsors de sistemas de apuesta. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque también tiene un detrimento en la cultura argentina. No hay nada más obsceno que la usura, que el juego ilegal, o que ese incentivar a poder hacer una diferencia económica sin esfuerzo. Eso es muy grave y está sucediendo en la sociedad argentina. Y hay muchos que lo defienden. Y en esto tenemos que tener muchísimo cuidado y poner mucho ojo en lo que está pasando. Fundamentalmente esto está alentado por el wokismo internacional. Esto del wokismo después yo lo quiero profundizar en otros apartados que tengamos de este sentir nacional. Este wokismo donde se mezcla la izquierda y la derecha, el neoliberalismo y el progresismo, atentando al sentido comunitario, al sentido del laburo. El pueblo argentino es laburante. El pueblo argentino no tiene que necesitar de la timba o de la apuesta para vivir, nos están llevando a esto. Y ese es el verdadero enemigo. Volviendo al tema con que iniciamos este encuentro de la deuda externa, tenemos que analizar lo siguiente. Por supuesto que hay indicadores económicos que los argentinos tenemos que celebrar. Obviamente todos queremos una baja en la inflación porque eso lo vemos cuando vamos a hacer nuestras compras domésticas. El tema de la caída del riesgo país, el tema de estos superávit, pero también hay que analizar algo. Mucho de lo que se está buscando de la mejora de estos indicadores, con el costo social que implica para la Argentina, también está en busca del incremento del endeudamiento externo. En este periodo de la presidencia de Javier Milei ya estamos llegando a los 90.000 millones de dólares de deuda. Y es algo que no se está hablando. La Argentina tiene un problema descomunal con el endeudamiento externo y lo podemos ver esto en el presupuesto de la nación. Yo en los próximos encuentros les voy a traer los indicadores del presupuesto y vamos a hacer la comparación en lo que la Argentina tiene previsto para gastar en lo que es seguridad, en las inversiones de salud, de educación y los pagos de intereses de la deuda externa. Y vuelvo a insistir, la estatización de la deuda privada llevada a valores de dólares actuales equivale a la deuda externa que tiene la República Argentina. Yendo un poco
a las noticias internacionales que la Argentina tiene que prestar mucha atención. Podemos ver esta semana fundamentalmente otra vez noticias en Siria, lo que ha ocurrido en Corea del Sur con este autogolpe, y esto quiero hilarlo con mucha prudencia y lo vamos a seguir avanzando en los próximos programas. ¿Qué interrelación hay esto en un periodo de tiempo muy corto que se ha dado? Y esto tiene que ver mucho también con el accionar que tiene Estados Unidos de Norteamérica y especialmente en esta transición que se va a dar de Biden-Trump. Ha vuelto en tapete el conflicto en Siria luego de la primavera árabe de 2011, de la mal llamada primavera árabe. No quiero ahondar en esto, pero no se puede hablar de primavera, de un reverdecer de nada, cuando ha sido totalmente horrorífico para la población civil. Pero en pocos días ha sucedido esta nueva hostilidad que hay en Siria con lo que está pasando en Corea del Sur, y en esto hay un actor en común, que es Estados Unidos, y en esta transición que se está produciendo entre Biden y Trump. Lo que está pasando en Siria también hay una guerra proxy, porque tanto Irán tiene sus apetencias, Turquía tiene sus apetencias, Estados Unidos geopolíticamente también tiene sus apetencias, no solamente todo lo que tiene que ver con los sunitas, yihadistas, alawitas, que es el gobierno sirio, es alawita. Hay una confluencia que lo hace muy complejo el tema Siria, sin olvidarnos también del pueblo kurdo. Pero en esto hay una movida geopolítica. Esto no es aleatorio, que lo que está sucediendo nuevamente en Siria y lo que está sucediendo en Corea del Sur, mientras se sucede la guerra de Rusia-Ucrania. Mientras Rusia está ocupada de Ucrania, se están dando movimientos nuevamente en Siria y se está dando este autogolpe en Corea del Sur, teniendo acá Estados Unidos una estrategia que tenemos que seguir analizando día a día. Y muchos de los que me pueden estar observando van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la Argentina? Tiene muchísimo que ver, porque la Argentina está tomando decisiones en los últimos tiempos a través de nuestros representantes, no solamente por el presidente de la Nación, sino a nivel de Cancillería y los representantes en organismos internacionales, tomando posición ante el mundo. La Argentina ha dejado algo que el movimiento nacional hizo muy bien con Hipólito Yrigoyen, con Juan Perón, que es la neutralidad, es pensar en argentino y en relacionarnos con la comunidad internacional pensando en nuestro bienestar. La Argentina ha tomado un posicionamiento muy serio con Estados Unidos de Norteamérica y con Israel. Entonces, todo este acontecer geopolítico nos tiene que tener totalmente preocupados y ocupados. Y no solamente esto, también esto tiene un impacto en lo económico. Nosotros tenemos que ver, mientras que ahora Donald Trump está hablando de hacer un arancelamiento, China hace una restricción arancelaria y nosotros acá en la Argentina lo que estamos haciendo es sacar el impuesto país, que es un tema que se puede analizar de distintos puntos de vista. Muchos se pueden poner contentos por decir qué bueno esto de la detracción del impuesto país, porque se va a poder viajar al exterior con un mango menos, porque vamos a poder conseguir importación. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, hay que analizar con mucha profundidad esto. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente donde hace muy poquitos días me llama contento porque con esta disminución del 7,5% de la detracción del impuesto país puede permitirle realizar la importación de un insumo para su producto terminado. Y realmente sí, la diferencia es muy importante en este insumo para este producto terminado. Pero la pregunta que yo le hice a mi cliente fue la siguiente: ¿y vos analizaste el producto terminado importado que va a competir con vos, cuánto va a salir? Tenemos que tener mucho cuidado, hay que tener mucha defensa de la industria nacional. Por eso hay que ver muy bien lo que está haciendo Estados Unidos, qué es lo que está haciendo China con este tema de los arancelamientos. Hay que detenerlo y hay que estudiarlo mucho, y lo vamos a ir avanzando en los próximos encuentros. Y para cerrar este encuentro hay algo de ultísimo momento, que es la visita de la embajadora británica en Chile de Sousa a las Islas Malvinas. Tenemos que tener muchísima atención con esto. Yo, un poco siguiendo los posteos y las noticias en estas últimas horas, me preocupo a veces con el razonamiento que hacen algunos compatriotas. Nosotros no nos tenemos que agarrar con el pueblo chileno con esto. Tenemos que ser más inteligentes los argentinos. Nosotros tenemos que pensar en trabajar regionalmente con nuestros países hermanos. No hace falta que yo les diga la historia que nos une a los sudamericanos, pero sí hay que transmitir a los más jóvenes que los pueblos de Latinoamérica han sabido trabajar geopolíticamente y estratégicamente en forma conjunta. Hay algo que se logró en los 40, en los 50, que fue el ABC, Argentina, Brasil, Chile, con Ibáñez, Vargas y Perón. Y esto quiero ausentar
a todos los haters partidocráticos que hacen comentarios nefastos que nada sirven, fuera. En esto, patada voladora para todos ustedes, porque lo que nosotros necesitamos es mostrar las cosas que nos unen a los argentinos. Cuando con Chile pudimos trabajar en pos de la Antártida, hicimos algo maravilloso. Hay algo que yo lo llamo la cuarta invasión inglesa, que es la Operación Tabarín que se dio en la Antártida. La primera invasión y la segunda invasión inglesa son las de 1806-1807, la tercera la de 1833 en Malvinas, y la cuarta que no se habla es la Operación Tabarín. Británicos, también con la complacencia de estadounidenses en el proceso de Guerra Fría, fueron a nuestras bases antárticas y las destruyeron, no solamente las nuestras, sino también las chilenas. En ese momento, el presidente de la Argentina y de Chile, Ibáñez y Perón, hicieron un esfuerzo conjunto, un despliegue de flota en forma conjunta y diplomáticamente también hicieron los reclamos pertinentes y eso tuvo su fruto. Miren si pudimos hacer cosas en concreto, respetando las apetencias soberanas de los dos pueblos hermanos. Porque Chile tiene una apetencia soberana sobre la Antártida, los argentinos también. Hay en cuestiones que estamos de acuerdo y en otras que tenemos disidencia, pero nos reconocemos como hermanos. Ahora resulta ser de que hay muchos que piensan de que esto la culpa la tiene el pueblo chileno. No, acá la culpa no es del pueblo chileno o del pueblo argentino, sino la culpa es de los dirigentes políticos que están a merced de las embajadas y laburan para las embajadas y las multinacionales que tienen apetencia a nuestros recursos estratégicos en la Antártida y en el Atlántico Sur. Para hacerlo sencillo, nosotros tenemos que trabajar primero en una cultura estratégica y geopolítica clara de cara a nuestros países hermanos, porque los estamos volviendo locos, porque el movimiento pendular partidocrático de la Argentina toma una posición con el Atlántico Sur y la Antártida de acuerdo al colorcito político de turno. Chilenos, brasileros, paraguayos, bolivianos, peruanos, uruguayos, nos deben mirar a los argentinos y decir, che, cambia el gobierno y ahora, ¿qué vas a decir sobre el Atlántico Sur? Lo volvemos loco. Hacemos patada voladora al acuerdo Forador y Duncan y hacemos otro acuerdo que hace reeditar el Forador y Duncan. Si los argentinos no nos ponemos de acuerdo en cuál es la mirada y el objetivo geopolítico que queremos, no pretendamos que los países hermanos actúen en consecuencia. Y en esto Chile, lo que está sucediendo con la visita de la embajadora de Chile británica, ella astutamente, como lo hacen los ingleses, lo que hace es querer comprometer al gobierno chileno, en este caso de Boric, a realizar tareas conjuntas con lo que tiene que ver con Malvinas, hablando de que hay muchos chilenos trabajando en la isla Malvinas, lo cual es verdad. Lo podemos seguir desarrollando en otros encuentros de sentir nacional con todo lo que tiene que ver con la inmigración que hay en Malvinas y la trampa que hay con ello. A lo que voy para cerrar, a estar muy atentos con esta movida que hizo la embajadora británica en Chile, no ser tan obtusos de culpar al pueblo chileno. Sí, el pueblo argentino tiene que tener un reclamo frente a nosotros, los dirigentes políticos, para que tengamos de una vez por todas una cultura estratégica y geopolítica clara para el pueblo argentino de cara a los 50 años y no volver locos a los países hermanos y a tener una política seria de cara al pueblo argentino y a la comunidad internacional con la causa más noble y digna del pueblo argentino, que es nuestro Atlántico Sur. Y a modo de conclusión de este encuentro de sentir nacional, hablamos de deuda externa, hablamos del sector privado, hablamos de los conflictos internacionales y las relaciones que pueden tener y el impacto para con la República Argentina. Y a modo de conclusión, el pueblo argentino tiene que siempre poner la lupa en qué hay detrás de cada movimiento y actuación política de nuestros dirigentes. Detrás de muchos dirigentes políticos hay influencias de la embajada, hay influencias de empresarios que responden a intereses de multinacionales que tienen una injerencia total y directa sobre el quehacer y el desarrollo cotidiano de los argentinos. Tenemos que tener mucho cuidado y las cosas hay que decirlas con valentía, las cosas hay que decirlas como son. Y para romper con esa cabeza de pulpo y esos tentáculos donde siempre se ven beneficiados comiendo de las riquezas nuestras, es que nosotros nos tenemos que organizar, tenemos que trabajar de manera comunitaria, no tenemos que delegar la actuación en política a los dirigentes elegidos por la partidocracia, y se lo está diciendo alguien que por la partidocracia ejerce un cargo público, lo cual lo hago con mucha honra, pero también soy consciente
de que esto no hace a la verdadera democracia con derrame del bien común del pueblo argentino. Sin sentido comunitario no hay una democracia que le dé felicidad al pueblo argentino, que le dé pobreza cero, que le dé salud, que le dé educación. Necesitamos organizarnos, necesitamos tener un espíritu comunitario, saber lo que le pasa al vecino de al lado. Tenemos que estar más en contacto. Hoy por hoy las herramientas, los teléfonos, el reel, que muchos de nosotros utilizamos esto para poder comunicarnos, sí, es importante, pero no tenemos que perder el contacto del cara a cara, del mirarnos a los ojos, de vernos en nuestras caras la felicidad, de ver también el sufrimiento y de esa manera poder acompañarnos. Yo quiero instar a eso al pueblo argentino. Por eso, cuando hablamos de democracia del pueblo argentino, yo creo que es totalmente perfectible. No pensemos que esto quedó en 1983 y acordarnos de eso como el sumum. El sumum está por venir, porque hoy el sistema democrático argentino es perfectible. ¿Por qué? Porque tenemos el 60% de los argentinos que están en la pobreza y donde hay niños que se nos están muriendo de hambre y donde hay muy pocos empresarios que se encuentran beneficiados por las políticas económicas que se toman de turno. Se habla de moratoria para el núcleo de empresarios y no se habla de moratoria para nuestros viejos. Hoy, muchos de los que tenemos 40 años vimos a nuestras madres jubilarse por un sistema de moratoria. Nuestras viejas, que cuando nosotros íbamos a la escuela y el viejo iba a laburar, estaban todo el día haciendo quehaceres domésticos y preocupados porque estuviésemos bien. Culturalmente la Argentina cambió, el mundo cambió. Hoy la mujer argentina también es profesional, también labura. Pero hubo una generación de mujeres argentinas donde se sacrificaron detrás de un delantal. Y lo hablo yo como hijo y como nieto de amas de casa. Para ellas no va a haber más moratoria, pero sí hay moratoria para un grupo pequeño de empresarios apátridos. Para ellos sí hay. Y que muchos de ellos brindan champán en las embajadas, muchos de ellos someten a dirigentes políticos para que levanten la mano en todo el arco del poder legislativo y donde también hay muchos del poder ejecutivo que responden a ellos. A eso se lo vence con organicidad, porque muchos de los que podemos tener la valentía de hacer esto, podemos ser eyectados de este sistema, donde tenemos que hacer la resistencia. Pero por eso necesitamos al pueblo argentino organizado. Los dirigentes políticos que abrazamos las causas nacionales, tenemos que ser una herramienta de esa comunidad organizada. Les agradezco muchísimo este tiempo compartido. No se olviden de suscribirse, hacer clic en la campanita, compartir y dejar los comentarios para seguir nutriéndonos en este sentir nacional.